Estas son las dinastías de América Latina. Las conexiones políticas familiares importan en todas las regiones del mundo, ya sean en monarquías o en democracias o en países ricos o pobres, con el poder heredándose por naturaleza en los reinos. Y es que tal como lo muestra un estudio de The Conversation, en promedio, 1 de cada 10 líderes mundiales proviene de hogares con vínculos políticos. Y así, de esa forma, te invitamos a explorar las 5 dinastías familiares que se niegan a entregar el poder en América Latina. Así que sin más, comencemos. La familia Fujimori ha tenido una gran importancia en la política nacional de Perú durante más de 30 años, pero mientras el país se prepara hoy para jurar a su nuevo presidente de izquierda, el otrora poderoso clan parece haberse quedado sin camino. Y es que Alberto Fujimori, el ex líder autoritario, está en prisión por terribles abusos contra los derechos humanos. Mientras, su hija, Keiko, perdió en junio del 2021 su tercera elección presidencial consecutiva y podría ir a la cárcel por 30 años acusada de encabezar una organización criminal dentro de su partido político. Por su parte, su hijo, Kenji, también está acusado de corrupción y después de un periodo en el Congreso, ha desaparecido en gran parte de la vida pública. Y es que después de llegar al poder en 1990, Alberto Fujimori ganó elogios por derrotar a los militantes maoístas del Sendero Luminoso, al mismo tiempo que controló la hiperinflación, construyó infraestructura para los pobres y preparó el escenario para el éxito económico de Perú en la década del 2000. Pero su legado como un autócrata de derecha que disolvió el Congreso y el Poder Judicial en un autogolpe, enviando tanques y soldados para luego renunciar mediante un fax desde Japón y así evitar un juicio por corrupción y violaciones de los derechos humanos, dividió a Perú y arrojó una larga sombra. Sin embargo, el partido de su hija todavía sigue siendo una fuerza significativa en la política peruana y todo parece indicar que así será por un largo tiempo. Peruanos, ¿qué opinan de la familia Fujimori? Me interesa leerlos. Y a pesar de estar hoy retirados del espectáculo de la política, ya sea por muerte o vejez, Fidel Castro y su familia han gobernado todo un país durante más de 60 años, siendo una de las dinastías más exitosas, lamentablemente, de toda la historia. Los hermanos Castro crecieron en una familia adinerada en Mirán, en el sureste de Cuba, con Fidel siendo el favorito y recibiendo una educación privada para luego radicalizarse políticamente en la universidad. Así, con su hermano Raúl, lideró un fallido levantamiento contra el impopular régimen de Fulgencio Batista por allá en el año de 1953. Luego de esto, Fidel Castro fue encarcelado, posteriormente liberado y exiliado en México para eventualmente volver y derrocar al gobierno de Batista en el año 1959. Tras su muerte, Raúl asumió la presidencia hasta el año 2018 y como dirigente del Partido Comunista hasta el 2021. De esta forma, tras 6 décadas, todo parece indicar que la dictadura castrista habría dejado el poder, y aunque los hijos de Fidel parecen estar alejados del espectro político, aún los Castros son los dueños de Cuba. Algunos de los familiares cercanos a los hermanos han sido detractores del régimen, incluyendo a Juanita Castro, que colaboró con la CIA, y la primera esposa de Fidel. Sin embargo, los hijos de Raúl sí que tienen una mentalidad más política. Y es que una de sus hijas, Mariela Castro Espín, es una destacada activista y miembro de la Asamblea Nacional de Cuba. Su otro hijo, Alejandro Castro Espín, dirige los servicios de contrainteligencia de Cuba y ayudó a negociar en secreto con la administración Obama. También debemos destacar al general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, quien fue ex yerno de Raúl y quien se presenta como el líder del brazo comercial del ejército cubano.
Y así, esta generación más joven bien puede llegar a desempeñar un papel entre bastidores en Cuba y asegurar la triste supervivencia del linaje hasta que la historia lo permita. Y esperamos que el fin de la dictadura llegue pronto. ¿Cuál es tu opinión? El nombre de la dinastía política Valle abunda en la historia sudamericana, en los carteles y plazas de las calles y en sus libros de historia. Y es que, originarios de Uruguay, esta familia tiene una particularidad que le da rasgos propios sin comparación, siendo responsable de 4 presidentes de la República en línea directa de sangre, atravesando así la historia entera del Uruguay desde antes de la formación del Estado. El primero de ellos, José Valle y Carreó, fue un comerciante catalán que en 1799 salió de Cádiz con un cargamento de mercancías para vender en Montevideo. Y así, instalándose en este lugar, no solo fue comerciante, sino que también estuvo en la resistencia a las invasiones inglesas. Por su parte, su hijo, Lorenzo Valle y Grau, ejerció la presidencia uruguaya entre 1868 y 1872. A su vez, su nieto, José Valle y Ordóñez, un político y periodista, fue mandatario en 2 períodos, entre los años de 1903 a 1907 y de 1911 a 1915. Seguidamente, y siendo el último de esos 4 presidentes de la República en línea directa de sangre, aunque no el último de los Valle en llegar a la presidencia, nos encontramos a su bisnieto, Luis Valle Berres, quien estuvo frente a la República entre 1947 y 1951. Para culminar esta dinastía presidencial con otro Valle, Jorge Valle Ibáñez, quien ejerció el cargo mayor desde el año 2000 hasta el 2005. A nuestros días siguen presente, pero esta vez desde el Senado, donde José Amorín Valle es uno de los 30 miembros de la Cámara Alta del Poder Legislativo, dejando entrever que la historia de esta dinastía aún no está cerrada. ¿Qué opinan los uruguayos sobre esta familia? Comenten abajo. En Argentina, la elección del presidente Mauricio Macri hace unos 6 años fue más que asombrosa, porque durante 12 años, la familia Kirchner, comandada por Néstor y Cristina, había gobernado el país, empujando al partido peronista dominante hacia el estatismo y las amistades con China, Irán y Venezuela. Sí, Macri, exalcalde de la capital argentina, Buenos Aires, era un multimillonario cuya joven coalición política celebraba el libre mercado y buscaba estrechos vínculos con Estados Unidos. Pero una combinación de crisis económicas y pobres decisiones políticas lo sacaron del poder. Así, Cristina Fernández de Kirchner, quien se postuló a la vicepresidencia en medio de juicios por corrupción, llegó de nuevo al poder, junto con su ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Hoy, por su parte, su hijo, Máximo Carlos Kirchner, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y en el más puro estilo latinoamericano, las especulaciones lo plantan como candidato presidencial para el año 2023, asegurando la estadía de este populismo que tanto parece amar la Argentina. Argentinos, exprésense en los comentarios. En el estado brasileño de Maranhão existe un apellido omnipresente que le ha dado el nombre al menos a 5 calles, 2 avenidas, 6 escuelas, una plaza y un puente. Sí, hablamos del apellido Sarney. Varios de esos nombres en la ciudad de São Luís son para el expresidente brasileño y el senador José Sarney, pero también los hay para su padre, que fue juez de apelaciones, su hijo, que fue diputado desde 1983, y su hija, una exgobernadora de Maranhão por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Los Sarney son considerados una de las familias más destacables de Brasil, convirtiéndose en una auténtica muestra de las dinastías políticas que dominaron y en algunos casos todavía dominan la política de este país. Así, las sucesiones políticas entre familiares no son algo nuevo en Brasil, con estados como Bahía y Ceará bajo la influencia de poderosos clanes políticos, siendo un fenómeno que tiene origen en su pasado imperial.
Y es que junto a los Sarney destacan en los campos de Pernambuco y más recientemente lo que parece ser la formación de una nueva estirpe brasileña, los Bolsonaro. Porque con Jair Bolsonaro como presidente electo y sus 3 hijos en cargos, donde en el Senado encontramos a Flavio, a Eduardo en el Congreso y a Carlos en el Ayuntamiento de Río de Janeiro, haciendo que la política en Brasil se vuelva a definir como un asunto de familia que aparenta no tener fin, claro, tal como se muestra en el resto de la extensa geografía latinoamericana. Brasileños, ¿ven en los Bolsonaro a otra dinastía política? Comenten abajo. Y así finalizamos este video. Ahora te toca a ti dejar tu comentario acá abajo. ¿Qué opinas sobre este tema? Y ayudarnos dándole me gusta y compartiendo el video. Recuerda nuestras redes sociales @benditoextranjero en Facebook e Instagram. Y por supuesto sigue con otro de nuestros videos.